Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, siguiendo un poco el tema de arranques de motores eléctricos, como fue planteado en el tutorial anterior, vamos a seguir viendo distintos circuitos para los arranques de motores trifásicos eléctricos. Comenzamos con el que habíamos dejado planteado en el tutorial anterior para resolver, que era el arranque estrella-triángulo. ¿Sí? Con ese arranque ustedes tenían que realizar el circuito de potencia y de comando. Empezaremos con el circuito de potencia. Para ver antes de empezar el circuito, como para aclararlo, teníamos que la conexión a estrella debía tener la unida a través de chapas uno de los bornes, los tres bornes inferiores en este caso, de donde se encuentra la caja de conexiones del motor trifásico. De esta manera lográbamos un puente de toda la salida de las bobinas y a cada una de las entradas una fase, y de esa manera se lograba la conexión estrella. En cambio, por una conexión en triángulo, esas mismas chapas tenía que unir los bornes pero verticalmente y unir en una de ellas las fases R, S y T. De esa manera se logra, como se muestra acá, que cada una de las bobinas estén conectadas en forma de triángulo. Esas son las maneras de conexión para estrella y para triángulo. Repasamos en primera instancia esto como para que se entienda un poco el circuito de potencia. Bien, para el circuito de potencia yo le había dicho que investiguen, pero que iban a necesitar de tres contactores. Uno de línea, ¿sí? Llamado acá KL, uno para la parte de estrella, KE, y uno para la parte de triángulo, KT. Bien, acá también tenemos un relevo térmico, el cual va a estar controlando mi consumo, y los bornes del motor, que en este caso son los 6 bornes del motor, ¿sí? O sea que las chapitas que vimos recién, para un caso donde vamos a hacer este automatismo que trabaje solo, se deben sacar las chapas y lograr esos puentes que hacen las chapitas de conexión a través de la conexión de contactores. Bien, en primera instancia, como lo dice el nombre, arranca en estrella y luego pasa a triángulo. Para que arranque en estrella, vemos que primero debería pegar el contactor de línea, habilitando las tres fases, ¿sí? Llegando directamente a la entrada del motor. Y del otro lado de los bornes del motor, fíjense que si seguimos las tres, van a venir al primer contactor donde está abierto, y al segundo, que yo como dije, en primera instancia pegaba el contactor de línea y el contactor estrella. El contactor estrella no es más que un puente entre cada una de esas líneas, como si lograríamos que estarían puenteadas o puestas las chapitas en forma horizontal en la bornes del motor. Por eso cuando pega el de línea y el de estrella, se logra la conexión estrella, y de esta manera arrancaría el motor. Al cabo de unos segundos de llegar a un 60%, 70% de la velocidad nominal, se debe despegar el contactor estrella y pegar el contactor triángulo, y el de línea siempre queda pegado. ¿Qué logramos de esa manera? El de líneas sigue alimentando igual que antes, y en cambio el de triángulo, fíjense que toma, si seguimos los conductores, por ejemplo este primero, toma de la primera fase, viene y al estar pegado va a venir por acá y va a también conectar a la primera de acá abajo, la segunda con la segunda de acá abajo y la tercera con la tercera de acá abajo. ¿Qué quiere decir? Que si suponemos que acá venía la fase R, acá abajo va a llegar también la fase R, está la S, acá abajo la S, y acá la T y la T. O sea que estoy alimentando con la misma fase el borne de arriba que el de abajo. Si vamos a la imagen anterior, sería lo mismo que tener la chapita en forma vertical alimentando las borneras de ese motor. Las dos fases iguales en cada una de esas borneras. Por eso, cuando pega el de línea con el de estrella, tenemos la conexión estrella y logramos que arranque o haga un arranque más suave, teniendo un consumo menor, como ya lo vimos antes. Y al cabo de unos segundos debería despegar el contactor estrella y pegar el triángulo, y de esa manera pasaríamos a tener la potencia nominal, el consumo nominal, todo por el que fue diseñado el motor, en este caso trifásico. Bien, entendiendo un poco el circuito de potencia, vamos a pasar a ver el circuito de comando. Antes un detalle, algunos vi que en lo que me han enviado
que pusieron el relevo térmico en distintas posiciones. Algunas veces este contactor lo tomaban de acá arriba o de arriba del relevo térmico. No estaría mal, funcionaría, pero es mejor tomarlo por debajo del relevo térmico para que por él pase el consumo total, porque si estas tres líneas las tomábamos de acá arriba, no estaría siendo controlado o visto el consumo que pase por este contactor por el relevo térmico. Bien, dicho eso, vamos a pasar al circuito de comando. El circuito de comando, como ya lo hicimos anteriormente, va a estar en este caso a 24 volt de corriente continua, por eso pasamos por un transformador que pasa de una línea monofásica de 220 de alterna a una línea de corriente continua, por ejemplo en este caso de 24 volt. Bien, uno de sus bornes va a pasar por un pulsador de emergencia, ¿sí? Que tiene que ser un normal cerrado. Está mal en el dibujo o no salió en la imagen, pero es un normal cerrado. Un pulsador de parada, que también es un normal cerrado. Y un relevo térmico, que también tiene un contacto cerrado. ¿Para qué? Si nosotros accionamos el de parada, el de emergencia o el relevo térmico, cualquiera de los tres, me estaría cortando el suministro de energía desde ahí hacia abajo, o sea, cortando todo lo que haya por debajo de estos tres componentes. Luego, si habilitamos acá el pulsador de arranque, es un normal abierto, el cual al accionarlo va a cerrar el contacto y va a pegar la bobina del de línea. Al pegar el contactor de línea, se va a cerrar este contacto abierto del mismo contactor, logrando la autorretención. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo deje de pulsar el pulsador de arranque, la corriente va a seguir fluyendo por este lado y va a seguir pegado este contactor. A su vez, se van a cerrar estos dos contactos. El primero es el que me va a estar arrancando el contactor estrella, ¿sí? Y a su vez también está energizando la bobina del temporizador. El temporizador va a estar puesto, por ejemplo, a los 15 segundos. Entonces, ni bien se energiza la bobina, empieza a contar. Llegado a los 15 segundos, ¿qué va a hacer? Va a cambiar el estado de sus contactos. ¿Cuáles son sus contactos? Tenemos en esta línea un contacto normal cerrado y en esta línea un contacto normal abierto, el cual tiene la bobina del contactor de triángulo. Por lo tanto, cuando pegó el de línea, pegó el de estrella, se accionó la bobina del temporizador y empieza a contar. A los 15 segundos se va a abrir el contacto por lo tanto va a despegar el contactor de estrella y se va a cerrar este contacto, pegando el contactor de triángulo. Y así va a quedar funcionando en triángulo hasta que alguno lo detenga por el pulsador de parada. Espero que esto ya se haya entendido, que no es bastante simple. Por ahí se van a encontrar con algunos temporizadores que ya vienen para este sistema de estrella triángulo. Entonces lo que tiene es un retardo entre que abre este contacto y cierra este otro, cosa que en ningún momento pueda estar pegado el contactor de estrella y de triángulo al mismo tiempo. Pero si no, de esta manera, con temporizadores más viejos, se realizaba de esta manera y funcionaba tan bien. Acá lo que se agregó fue un contacto normal abierto del contactor de estrella para que encienda una luz que me indique que está funcionando en estrella, otro del un contacto abierto del contactor de triángulo para indicarme cuándo está funcionando en triángulo, y un contacto normal abierto del relevo térmico para indicarme cuando hay una falla. De esta manera quedaría explicado el circuito de comando de un arranque estrella triángulo, que era el que ustedes me mandaron por mail. O sea que a través de estas imágenes lo que pueden hacer es verificar si lo realizaron correctamente o no. Bien, ahora vamos a pasar a hasta el momento vimos distintos circuitos, tanto el de marcha, el de cambio de sentido de giro, el de estrella triángulo, son todos tipos de arranque, pero no lo vimos aplicado a ningún equipo. Ahora lo que vamos a ver, que va a ser una actividad que ustedes deben resolver, es por ejemplo cómo es el comando de un ascensor, ¿sí? Realizar el circuito de potencia y comando por un ascensor de 2 niveles como el que tiene la imagen. Vemos que es un ascensor chico, por ahí más conocido como montacarga, el cual dispone en la planta baja de 2 pulsadores, uno para subir y el otro para pedirlo o para que baje, el cual está numerado P4 y P5.
En el piso superior lo mismo, uno para subir y uno para bajar, con el nombre P6 y P7. Están numerados para que ustedes lo puedan, todos tengamos la misma numeración en el circuito. Y sobre el montacarga va a tener un pulsador de emergencia, que va a ser P1, y también uno para subir y otro para bajar, que va a ser P2 y P3. A su vez, tienen dos finales de carrera. Final de carrera 1 y final de carrera 2. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es, por ejemplo, me subo al montacarga, presiono el de subir, y cuando llegue, este motor va a empezar a girar en un sentido, logrando que se eleve el montacarga, hasta tocar el final de carrera 1, y de esa manera detener el montacarga. Lo mismo cuando estamos bajando, el final de carrera 2 va a detener su carrera de descenso. Por otro lado van a tener dos luces que van a estar indicando si está subiendo o si está bajando. Bien, la idea es que ustedes hagan el circuito de potencia y de comando para este sistema. El circuito de potencia les puedo ir dando como una pista de que va a ser el de marcha y contramarcha, o sea que no va a tener gran modificación al que ya vimos en el tutorial anterior. Para la resolución de la actividad, como recién lo nombré, son finales de carrera. Por ahí, si alguno no los conoce, acá tienen varios modelos de finales de carrera, dependiendo de la utilización, cuál va a ser el más útil en mi equipo o mi máquina. Como el que tiene en el ascensor, son de este tipo, el cual se accionan al chocarlo o al tocarlo por contacto, y va a cambiar su posición. Casi siempre tiene dos juegos de contactos normales cerrados y dos juegos de contacto normales abiertos por cada final de carrera. Nosotros usaremos uno, dos o la cantidad de contactos que nos haga falta. Puede que los use todos, como puede que me queden algunos contactos libres. Yo debo usar el que me corresponda según el automatismo que necesito. Bien, la otra actividad que les dejo planteado es ver las chapas características de los diferentes motores. Dice, enunciar qué tipo de arranque puedo realizar a cada motor con la red trifásica que contamos en nuestro país según su chapa característica. ¿Qué quiero decir con la red trifásica? Como ya sabemos, en nuestro país o en nuestra provincia, la empresa provincial de energía, la EPE, nos suministra un sistema trifásico de 380 volts. Bueno, la idea es que ustedes, viendo las chapas características del motor número 1, el motor número 2, 3 y 4, me digan qué tipo de conexión o qué tipo de arranque pueden hacer. O sea, si sería un arranque directo o si sería un arranque estrella-triángulo. Viendo las características y teniendo en cuenta lo visto en el tutorial anterior, me puedan determinar qué tipo de arranque le puedo hacer a cada uno. Y por último, la última actividad es también el automatismo de una máquina que se usa para afilar cuchillas de carpintería. En el taller de carpintería de la escuela contamos con una muy similar. Se realiza el circuito de potencia y comando para automatizar el ciclo de afilado de cuchillas para la siguiente máquina. Bien, como dije antes, el circuito no va a ser más que un marcha y contramarcha, porque al girar el motor que tracciona en un sentido va a hacer que la mesa avance, y al girar en el otro sentido va a hacer que retroceda. Siempre hablando de la parte de movimiento o de transmisión, no del que tiene la piedra para afilar. Como pueden ver en la imagen, en cada una de los extremos consta de un final de carrera como el que viene en las imágenes anteriores. O sea que yo acá regulando, voy a regular la carrera que yo quiero que avance y retroceda esta máquina. ¿Cómo tiene que ser el automatismo? Dicha máquina posee una llave para el encendido y apagado y un pulsador de emergencia. O sea que va a tener una llave, no pulsadores. Una llave, la cual al accionarlo va a arrancar y al desaccionarlo tiene que detenerse. Y un pulsador de emergencia ante cualquier duda. Al accionar la llave de la máquina comenzará a avanzar hasta un extremo donde al tocar el final de carrera FC1, que sería este, deberá cambiar su sentido de giro y regresar al extremo inicial donde se encuentra FC2, el final de carrera 2, y de esta manera mantener realizando dicho ciclo hasta que desactivemos la llave de arranque, que debe tener en su extremo donde se encuentra detenerse en el extremo donde se encuentra FC2, el final de carrera 2. O sea que cuando lo ponemos en marcha, la máquina va a comenzar a avanzar y retroceder cíclicamente, siempre hasta que yo
lo apague de la llave. Cuando lo apago de la llave se debe tener en esta posición, tocando el final de carrera 2. En cambio, si accionamos el pulsador de emergencia, debe tenerse inmediatamente. No importa si está avanzando o retrocediendo, si pulso el pulsador de emergencia, como lo dice la palabra, es de emergencia, debe detenerse en ese instante y no llegar hasta el extremo. También deberá disponer de una luz piloto que indique que está en funcionamiento y otra que indique una falla en su relevo térmico. ¿Sí? Si está en funcionamiento, no importa en qué sentido, en uno o en el otro, tiene que haber una luz indicándome que está funcionando. Y otra para una falla en el relevo térmico. Bien, esas son las 3 actividades que van a tener planteadas para resolver en sus casas. Bien, para organizarnos un poco, les dejo que todas las actividades que les dejé planteadas, digamos, estas 3 últimas actividades, que era el circuito del ascensor, el de la chapa característica y el de la afiladora, deberán resolverse en la carpeta de clase. Y también enviármelas vía mail en formato digital. ¿Qué sería? Sí o sí tiene que estar en la carpeta de clase. Y para mí enviármela, pueden o bien realizar el circuito de alguna manera y pegarlo en un Word o en un PDF y enviármelas. O si no, también lo que pueden hacer es sacarle una foto, no hay problema, sacarle una foto a la carpeta, pero siempre después que la foto esté prolija y pegándola en un archivo de Word o de PDF y enviármela, no la imagen suelta. Tanto el nombre del archivo como el del mail tendrá que ser con el nombre y apellido del alumno, materia y curso. Por ejemplo, Juan Pérez, taller de CNC, sexto A o sexto E. Y enviarme por separado, en el caso de taller, un mail para las actividades de CNC y otro mail para las actividades de montaje. Para la resolución de estas 3 actividades tienen hasta el 1 de mayo del año 2020. O sea que tienen bastante tiempo como para realizar la tarea. La idea es que lo vayan resolviendo tranquilo, de una actividad por vez, y a medida que la tienen, la transcriban a la carpeta y una vez que tengan todas me las envíen. Si tienen alguna duda o una consulta que no entienden con lo que está explicado en este tutorial y en el anterior, pueden realizarla al correo que figura aquí abajo, al igual que después mandar las actividades. Siempre nos manejamos por este correo. El correo con el profesor Manguén lo estamos viendo unas 2 veces al día, así que si nos realizan la consulta, si no es ese día, el día siguiente van a tener la respuesta como para que puedan resolver las actividades. Espero que les haya servido el tutorial y que puedan a través de él resolver las actividades planteadas. Sí respeten la fecha límite, ya que todas estas actividades van a ser evaluadas. Así que respétenla y cumplan con las actividades planteadas. Saludos, hasta luego.